esta extraordinaria exposición que nos has hecho y por estas maravillosas imágenes que nos has mostrado y que hemos tenido ocasión de compartir. Bien, es habitual en esta casa que tras la conferencia producir un pequeño debate en el que pues, ustedes tendrán la ocasión, si así lo estiman, de hacer algunas observaciones o preguntas a la conferenciante y ella pues tomará la palabra si así lo tiene a bien para contestarles. ¿Alguien quiere empezar? Yo no he escuchado la conferencia, pero por desgracia para mí, pero he sido miembro de la Comisión 98 y de esto sé bastante. Entonces voy a hacerle una pregunta, porque lo hubiera hecho tras otra conferencia si estoy desde el principio. ¿Usted sabe la fiesta que hacían los capitanes generales de Cuba, llamada de los cabildos, que se hacía el Día de Reyes? Que se premiaba los 4 cabildos principales de La Habana, los Lucumí, los del Palomonte Congo, la Santería Yoruba, y luego ahí hubo un gran esfuerzo por integrarse en el más apasionante, más secreto, que es el de los aguacuañáñigos, ¿no? Y además hubo hasta sobornos a un individuo llamado Petit para introducirse en él, etcétera, etcétera. De manera que mi pregunta es si conoce la importancia del premio que daban los capitanes generales, con lo cual ese día iban con sus mejores ropas, se esforzaban, es decir que, cuidado, que el desprecio en alguna época del siglo XIX no lo hubo siempre. Incluso, y termino con esto y podría decir muchísimo, el capitán general Baylor tenía una guardia personal exclusiva de negros. Y es más, el origen de la Legión, yo lo he explicado en esta misma sala hace 2 años, es la Legión de Balmaceda, que la funda Baylor y el general Balmaceda, como es lógico, con voluntarios negros que eran de Venezuela, de la República Dominicana y también cubanos. Muchas gracias por el comentario. Sí, o sea, simplemente destacar que esa segregación existía, ¿no? Esa fiesta a la que usted hace referencia, al final también tiene ese matiz exótico de lo africano, de lo negro, ¿no? Y es también muchas veces el poder colonial se acerca a ellos por eso también, ¿no? Y, o sea, simplemente creo que es otra forma también de relacionarlos continuamente con el mundo africano, cuando muchos de ellos ni siquiera conocían África, ni sabían nada porque habían perdido el contacto con sus familias, que muchas veces son llevados desde África, trasladados en esos barcos negreros, son desprendidos de toda identidad, ¿no? Y sin embargo se siguen vinculando a negros que son más cubanos que los cubanos, con ese mundo africano, ¿no? Con esas religiones también ancestrales cubanas. Es que hay una cosa muy curiosa, que es los grupos nigerianos que han ido a Cuba, han escuchado los rezos y se quedan asombrados, porque eran exactamente, incluso con unos rasgos de una lengua del siglo XVI que ellos no tenían. Además, los españoles no fomentamos la esclavitud, fueron los portugueses o los holandeses, que eran de los ingleses, y ahí se les compraba los esclavos negros. Pero, claro, aunque sabían algunas cosas, la mayoría de los actuales yoruba descendientes, claro, yo estoy hablando de cuando di varias conferencias en todo el periodo 95-98 en Cuba, ¿no? Y los actuales cubanos conocían el significado de algunas palabras, pero la mayoría no, y se lo aprendían de memoria, y ese rezo larguísimo lo recitaban con asombro en todos los congresos afrocubanos, y es increíble el asombro que producían a los profesores de las universidades africanas, y además profesores cultos de la Universidad de Estados Unidos, de Gran Bretaña, que estuviera ese rezo tan largo y memorizado. Carmen. Sí, muchas gracias también. A ver, es terrible el racismo y la esclavitud es terrorífica, pero vamos a ver, a mí no me extraña que las clases, o sea, la gente allí, los pudientes eran todos blancos, entonces a mí no me extraña que esas élites necesitasen gente negra, necesitasen parteras, bueno, no creo que parteras, lavanderas, planchadoras, pero si te remites a la península, resulta que aquí era igual, aquí había unas élites. Y si no, acuérdate, por ejemplo, de Fortunata y Jacinta,
Aquí la gente paría con suerte con una vecina, si le ayudaba una vecina. La mortandad era bestial. Y por otra parte es que la última parte que has dicho sobre que Estados Unidos reencarnaba la modernidad, cuando acusan a España de que ha volado el barco norteamericano, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el Maine, exacto, todos los oficiales estaban en tierra, solamente murieron marinos. Eso, y ahora mismo Cuba lleva 70 años que la está discriminando los Estados Unidos. Por otra parte, has dicho también otra cosa, que los mestizos, los mulatos, hay algunos que llegan a ser poseedores de esclavos, lo cual me da en pensar de que cuando la gente está arriba, hace lo mismo que le hicieron a ellos cuando están abajo. Y bueno, ya me he enterado que el heteropatriarcado, blanco, negro, bueno, el blanco peor, inmensamente más malo, pues es perverso, excluyente y retorcido. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando me refería a que Estados Unidos ejemplifica la modernidad, no es que lo dijera yo, es que es lo que decían ellos y era el mensaje que querían trasladar cuando utilizan esas fotografías en las que no reflejan la verdadera realidad de la isla, porque siempre utilizan, además esto se ve en continuos álbumes y en las fotografías que van circulando y se pueden encontrar en un álbum, en otro álbum, en distintas épocas, ¿no? Siempre ejemplifican con mujeres negras y con niños pequeños, ¿no? O sea, nunca hay, por ejemplo, pues estas mujeres negras que yo estoy diciendo que tienen esclavos, no se representan en estas imágenes. La idea es trasladar a la opinión pública de Estados Unidos que Cuba es un país atrasado y que es necesaria su intervención. O sea, están justificando la intervención en Cuba después de la guerra que les hubiese gustado que fuese de independencia. O sea, no es que ellos no es que yo considere que los Estados Unidos sean la modernidad, es que es lo que ellos presentan frente al arcaísmo de España, ¿no? Que por eso están en esta situación. Por ejemplo, en esta escena que se ve claramente. Y en cuanto a los mulatos y también las mulatas y mulatos y negros y negras que tienen esclavos, que acaban poseyendo esclavos, pues bueno, pues se podría hacer esa apreciación, ¿no? Que al final cuando unos avancen económicamente se olvida de dónde vienen o bueno, simplemente para buscar su sustento económico se benefician de una herramienta que tiene el sistema, que es explotar a los seres humanos, que es lo que pasaba aquí con la esclavitud, ¿no? Desgraciadamente. ¿Se me permite hacer un apunte, por favor, Miguel Ángel? Sí, sí. Es por decir simplemente, como siempre denostamos tanto a España, y siempre España es perversa, es malvada, lo ha hecho todo fatal, simplemente decir que cuando el doctor Balmis llevaba la vacuna de la viruela, el Estado del Norte a sus indios les llevaba precisamente virus de este tipo, de la viruela, para que las tribus indias terminaran de perecer. Y eso nunca se dice. Siempre es muy mala España. Pues aprovecho el apunte para comentarle a Carmen, ¿no? Sí. Sí, que hay recientemente publicado un libro sobre la expedición filantrópica de la vacuna de Balmis, que bueno, con todo el tema de la pandemia se dio mucha publicidad a esta empresa filantrópica de sanidad pública, fomentada directamente desde el Rey de España. Empresa pública. Bueno, me refiero a empresa pública como, no como una empresa pública que podemos pensar ahora, ¿no? Era el Rey. Bueno, una empresa real. Y tengo un capítulo publicado en ese libro sobre, bueno, pues esta gran trascendencia que tuvo la vacuna en todo el imperio, ¿no? Entonces que no tiene nada que ver y que se movilizaron recursos humanos, recursos económicos para vacunar a todo el imperio. O sea que salió el año pasado en la editorial de CSIC y Planeta y le recomiendo porque es una manera también de conmemorar pues una hazaña científica y médica que se vivió en el Imperio Español. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? En uno de los documentos que has mencionado aparecía la figura de que el dueño de los esclavos recomendaba o les decía a los esclavos que buscaran nuevo amo. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué quiere decir?
Bueno, en ese caso es un caso concretamente especial porque hay un litigio entre la que se supone que es la poseedora de los esclavos y el que dice ser el poseedor, pero que están a nombre de ella. Entonces ella está a punto de morir y está intentando vender una esclava embarazada, bueno, pues para sacar dinero. Entonces muchas veces los esclavos sí que podían, los amos podían dar carta de libertad a los esclavos, podían darle su libertad. ¿Alguna otra intervención o le doy la palabra al profesor Riesgo que quiere hacer una tercera? Bueno, Riesgo, ¿cómo te llamas? Primero esta señora, ahora... Hola, primero que todo felicidades, excelente exposición, la narrativa excelente, la bibliografía, la cita, excelente. Sí quiero hacer algunos señalamientos. No se puede comparar la colonización inglesa ni la francesa con la española. Por supuesto. Fueron colonizaciones donde viajaban en familia, y la colonización española fue una colonización que se caracterizó de viajar hombres solos, llegaron con negros solos, y luego pues se empezó a introducir a las mujeres para desfogar a aquellos negros, pero con aquellas mujeres, ese es el término que se utiliza, se desfogó todo el mundo. Y de ahí lo que explica pues Desiré, que es fantástico, de todas estas crías al desfogarse en los ingenios, tanto en los azucareros como en los cafetales, habían los criaderos, y los criaderos eran donde se metían a todos aquellos bebés, a todos aquellos niños que, lo explica bien Consuelo, que iban a ser pues los futuros esclavos, y estos niños pues eran mulatos, negros, de tal. Eso ya pasamos página. Cuanto el concepto de afrodescendiente es un término que está muy bien cuidado en su exposición, pero que hay que tener mucho cuidado, hay que hablar porque cuando se habla de la independencia y de la abolición, se lucha mucho en Cuba específicamente por la constitución de la nacionalidad de cubanos blancos y negros. Como decía, yo desciendo de una familia, de este tipo de familia, pues mi bisabuela fue una de estas costureras de La Habana y tuvo el grado de teniente coronel de la guerra porque construía gallardetes y uniformes, de manera que usted ha hablado de cosas que conozco de manera magnífica. Pero para la construcción, cuando se quería la separación de España, la separación de España, en el artículo que escribió Juan Gualberto Gómez Ferrer, en el que habla de por qué somos separatistas, explica que ni el negro es africano, ni aquel blanco cubano es español, por los problemas que habían entre los blancos peninsulares y los blancos criollos. Y entonces incidía mucho en este artículo en el término de cubanos blancos y negros y la importancia que por el derecho a la cubanía había que hablar, y usted lo usa mucho en su ponencia. Y hay que incidir mucho en esto porque la separación de España éramos una provincia y el término de cubanía para poder construir una nacionalidad era muy importante, no separarse de lo que era africano porque a dónde se iba a ir y separarse de lo que era el blanco. Ahora, hay una Serafina que usted cita, que si tuviera el apellido se lo agradecería un montón. Sí. Es la Serafina que interviene entre Eloísa y Constantino. Si usted tuviera el apellido de esa Serafina se lo agradecería muchísimo. Vale. Bueno, muchas gracias por las apreciaciones y desde luego hay que tener muy en cuenta, no me he podido detener tampoco en la construcción de estos términos, ¿no? Para definirse también, para construir esa identidad cubana, ¿no? De hecho, los trabajos que primero he citado, cuando se empiezan a estudiar estas personas negras en la construcción nacional, es donde se fija, ¿no? Algunas autoras estadounidenses que empiezan a trabajar sobre esta población negra
cómo se intentan, ¿no? Y cómo quieren participar de esta construcción de la nación cubana, donde hay muchos debates sobre la racialidad, sobre la raza, igual un término también construido, que tiene matices a la hora de utilizarlo, ¿no? Entonces es muy importante la cuestión racial en Cuba para esa construcción de esa nación. O sea, es fundamental. No me puedo detener en todos los términos, pero agradezco mucho la apreciación. Muchas pero gracias. considerando que está muy bien cuidado, que lo trabaja usted, pero que hay que cuidarlo muchísimo, Sí, de esto de la sí. afrodescendencia, y que se ve con la situación que ahora hay en el país, Sí. los blancos pueden salir, pero los negros, ¿a qué lugar de África nos vamos? Sí, 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 sí. La afiliación, ¿no? Que hablábamos antes, esa pérdida de identidad, del origen, de dónde están. Lo presentaba también y una colega cubana que ha trabajado sobre estas mujeres que tienen mucho poder, que tienen que dejar herencias, y entonces luego cuando va su prima, su sobrina, y no puede demostrar que tienen esa afiliación porque no hay documentos, porque no hay esas identidades, no están identificadas. Entonces es un problema que está ahí, ¿no? Es un concepto también el de afrodescendencia, afrocubana, que también en Cuba a veces uno encuentra que sí que lo aceptan y otros no, que a lo mejor... o sea, yo tengo amigas cubanas que me dicen, yo no soy afrocubana, yo soy cubana, y aunque son negras, ¿no? Cubana Entonces, negra, ya negra cubana. ya está, ¿no? Entonces es un concepto que incluso a día de hoy se trabaja, porque sigue habiendo mucho racismo en Cuba, entonces es un tema que está candente. Muchas gracias. No, gracias a usted. Profesor, bueno, para mí es un inmenso placer hablar después de la doctora Clara Caballero, a la cual yo he avisado de esta conferencia, que hemos tenido debates maravillosos en el Colegio Mayor África y en la que dirigía entonces Basilio, en toda la parte cultural, y en la Fundación Sur. Y aquí tendría que decir varias cosas. No sé si lo ha dicho la conferenciante, la libertad a los esclavos en Puerto Rico se les concede en 1873 por su fidelidad a España. El problema de Cuba es que muchos de los esclavos se les da la libertad por parte de Céspedes, que lo único que hacen es tener carne de cañón para que mueran luchando contra los españoles. España tiene dos guerras, la cantonalista, la carlista, pero después, claro, a Bailey y a Balmaceda les dicen que se pierda Cuba, pero no que se pierda España. Son los que derrotan aquí a los cantonalistas y a los carlistas. Entonces, España tenemos el baldón, eso es cierto, supongo que usted lo habrá dicho, con Brasil, de ser el último país civilizado que abolimos la esclavitud, aunque de hecho en algunos países africanos y árabes sigue subsistiendo, ¿no? Y después, sobre lo que ha dicho mi amiga Carmen del tema de Maine, esto sí que merece una explicación. Maine es el nombre, en 1897, más glorioso de la historia de Estados Unidos. Hay un momento que Estados Unidos se va a dividir en tres: el norte, el sur y el oeste. No existiría la nación más poderosa del mundo que tenemos ahora. Y es que los del sur, como están muy acostumbrados a las cabalgadas, a caballo y la lucha al aire libre, están ganando totalmente la guerra al norte y parece que se van a separar. Pero Lee sabe que a la larga, quien tiene más trenes, quien tiene más industria pesada, quien hace más cañones, va a ganar. Entonces quiere dar un golpe decisivo al norte, que es la batalla de Gettysburg. Entonces, en un momento dado, hay un regimiento de Maine que dice que ellos han combatido mucho, un poco como pasó en Teruel, ¿no? Que decían, señor campesino, permiso, que llevamos muchos meses de lucha en la nieve. Y entonces, toda esa serie del regimiento de Maine se niegan a combatir. Entonces hay un discurso que ha pasado a la historia del coronel Chamberlain, que es profesor de Harvard, que les alienta, les anima y les dice que Estados Unidos se va a dividir, que el sur va a vencer al norte y que no pueden en ese momento desertar. Y además son tantos los que quieren desertar que encargan el otro regimiento de Maine, ya de gente más moderna, que ha ingresado en el ejército americano, y ya voluntarios, pues que defiendan a estos un poco reclutados por la fuerza, que los custodian. Y al final deciden combatir. Y ocurre que el general Lee ataca justo donde están los dos regimientos de Orión, que tienen una cantidad de bajas terribles, pero resisten terriblemente y, claro, impiden que gane el sur la guerra. Entonces, la batalla en el sur. Les cambian de sitio para buscar otro lugar donde estén más seguros por la cantidad tremenda de heridos y muertos que han tenido, con la mala fortuna para ellos que los del sur atacan otra vez por ahí. Hay una serie que os recomiendo que veáis, que se llama Gettysburg, es hecha en Estados Unidos, buenísima. Y el general Hancock hace lo posible, está a punto de morir, bueno, pero al final
esa batalla que tiene perdido el norte contra el sur, al final el norte lo gana. ¿Y gracias a quién? A los dos regimientos de México. Conclusión, nunca jamás una España culta e inteligente debió permitir que un barco que se llama Maine entrara en La Habana. Se te olvidó lo más importante, que es la salida de los océanos. En la salida de los océanos por parte de Estados Unidos. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí. ¿Por ahí? ¿No? Sí, Bueno. ¿Por qué pardo y mulato? ¿Es lo mismo o hay matices ahí? Sí, lo que pasa es que en las clasificaciones raciales que se hacen en Cuba, que los historiadores trabajamos con ellas, en los censos, los documentos oficiales, siempre se utiliza el término de moreno o negro y pardo, pero es mulato. Sí. Mira, O sea, siempre hay muchos matices de las mezclas y demás, pero bueno, cuando dicen pardo se está refiriendo a un mulato. Y lavado también. Y también lavado. Una pregunta, ahí has expuesto en tu conferencia casos de mulatas que tienen éxito y se independizan económicamente, pues teniendo una pensión, etcétera, etcétera. ¿No había asociaciones entre los negros para, de alguna forma, ayudarse mutuamente? O sea, ¿o eran casos individuales? ¿Eran asociaciones que estaban prohibidas, que eran secretas, que era difícil participar en ellas? Me gustaría saber algo. Pues a partir de un momento en el que de la guerra de los 10 años, que empiezan a conseguirse, gracias a la guerra, muchas libertades, libertad de prensa, libertad de asociación, sí que se establecen muchas asociaciones. Ha habido, hay varias publicaciones, hoy la EVIA, por ejemplo, ha publicado listado de asociaciones de personas negras, que se conserva documentación en el Archivo Nacional de Cuba, por ejemplo, y sí que desde el momento en el que estas personas africanas llegan a Cuba siempre hay reuniones, a lo mejor no legales o no, pues los cabildos de negros, por ejemplo. Entonces, en cuanto a las asociaciones de ayuda mutua, que es a lo que usted se refiere, sí que hay asociaciones también lúdicas en las que se intenta, en este momento que digo, después de la Guerra de los 10 años, a partir de 1878, que se intenta ayudar a estas personas, ¿no? Ayudarse entre ellos. Los casos que yo presentaba son casos de mujeres que no tienen esa red de apoyo, pues ya sea familiar, de amistad, y no tienen pues dónde quedarse. Muchas son de fuera, hemos visto que había de Santo Domingo, de Remedios, que es otra zona de la isla que no es La Habana. Entonces son mujeres que a lo mejor no tienen ese contacto con algunos grupos que las pudieran ayudar, ¿no? En este caso, todas comparten esa ayuda que reciben de parte del Estado, en este sentido, a través de instituciones benéficas, públicas, también privadas, ¿no? Que se las intenta ayudar para que no queden pues desamparadas en la calle, etcétera. Pero sí que, claro, hay asociaciones de ayuda mutua. El tema es que a veces, pues bueno, o no las conoces, eres de fuera, o simplemente estas mujeres, algunas que tienen problemas psiquiátricos, que quizá necesiten otro tipo de ayuda, ya no solo económica, sino también médica. Sí. Respecto a esta pregunta que usted ha hecho, perdón. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, ya en 1902 mi bisabuelo fue el directorio de personas de color. Y entonces pero entre los negros hubo un problema porque querían que hubo una corriente que quería que hubieran partidos políticos de negros. Y había otro partido que quería que éramos cubanos y que los cubanos tenían que ser partidos políticos donde estuvieran que los blancos con los negros. Y entonces, pero se creó el directorio, sociedades de color y hubo polémicas entre los negros porque no se quería, por parte de Juan Gualberto, no se quería la enemistad entre blancos cubanos y blancos negros, sino cubanos, esencialmente cubanos blancos y negros. Y había otros grupos que los cabildos fueron los primeros, como citado el Desiré, fueron los primeros grupos, pero los cabildos creaban una aversión al blanco que los había esclavizado y esto traía mucho problema. Y como se quería constituir, y había que, después de la emancipación,
había que hacer la Constitución, pues la Constitución había que pensarla en términos de cubanía, cubanos blancos y negros. Y a lo que usted preguntaba, perdón, anterior, ya desde la esclavitud los esclavos se vendían entre esclavistas, se alquilaban, se prestaban, y claro, cuando sucede con una sociedad, la evolución, el esclavismo ya estaba prohibido, pero continúa en Cuba, y entonces es esta clase social que explica muy bien, pues, Desiree, y una sociedad negra, pues, que aunque esclavizaban al negro, el trato no era igual que el que le daba el esclavo blanco. Cuando se pide búscate la vida es porque habían unas concesiones, como había una diferencia también entre los esclavos que eran domésticos y los que eran agrícolas. El tratamiento que recibían de sus dueños no era el mismo que recibían los esclavos del campo. De manera que estos negros que después tenían una posición social pero necesitaban ayuda, entonces no podían pagar un salario de cierta manera, de manera que la categoría era de esclavos de un negro. Sí, como las criadas de la posguerra de España que se trabajaban simplemente por la comida. Exactamente, exactamente, pero ya buscarse la vida cuando vino la esclavitud, cuando vino la abolición de la esclavitud, ¿de dónde sacaban una casa? Pero el del que hablaban era antes de la abolición de la esclavitud o era posterior, era antes, ¿no? Antes. Lo que los cabildos que ella cita es antes. Sí. Pues simplemente, bueno, pues yo os doy la libertad para buscar una vida o para alguien que os atienda o alguien a quien servir o alguien... Claro, porque no se estaba vendiendo. Porque la libertad, sí, se tenía la libertad, pero ¿y ahora qué se hace? Sobre eso hay mucho trabajo. ¿Quién me viste? ¿Quién me calza? ¿Dónde tengo la comida? ¿Cómo busco trabajo? ¿Dónde vivo? Sí, de hecho, muchos esclavos que les conceden la libertad piden de nuevo ser esclavizados. O sea, hay muchos amos que al morir dejaron en su herencia, les dan la libertad y después ellos, en este caso no al amo porque ya ha fallecido, pero sí que piden ser esclavizados de nuevo, que a nosotros nos puede resultar chocante, ¿no? Que pensar, te dan la libertad, ¿no? Pero es lo que han conocido, viven en un ambiente completamente independiente, ¿no? Lo que comentaba, que ahora búscate la vida, dónde vas a empezar, ¿no? Y al final se crean, aunque para nuestro juicio, a nuestros ojos pueda ser impensable, ¿no? Pensar y decir, no, que me esclavicen otra vez, ¿no? Hay que también verlo distinto porque es un contexto completamente diferente. Y también, como citaba Desiree en la exposición, estos hijos que eran hijos de blanco, son mucho más que negras desconocidas, eran blancos desconocidos, hijos de negra con blanco desconocido. Pero hubo propietarios que sabían que los hijos eran y tenían ciertas concesiones, como explicas en algún caso, con aquellos que sabían que eran sus hijos. Incluso estaba lo de los papeles de blanco, que le daban pues papeles de blanco a personas que como yo, y era blanca por papeles, pero porque tenía un blanco que me protegía. Solo decir que si Cuba dura 100 años más con España, es por el miedo horroroso de los propietarios blancos a lo que pasó en Haití. Y ahora tenemos que reflexionar cómo Francia abandonó su fuerza a Haití. Eso es espantoso. Yo he hablado con los dos embajadores últimos españoles y me confirmaban que allí no se habla francés, que hablan un patois creol de las lenguas diula y wolof de las grandes etnias de Senegal que fueron llevados como esclavos. Y entonces Francia ha dejado morir a ese país, que es prácticamente su única colonia en América. Cuando nosotros los españoles, cada vez que hay un terremoto, una catástrofe, van los aviones de extinción de incendios, van los servicios de evacuación, se llevan médicos. O sea, lo de Francia con Haití realmente es una canallada y es algo incomprensible. Muy bien, pues si no hay ninguna intervención más, agradezco a los participantes porque han enriquecido con sus aportaciones este debate, han dicho cosas muy interesantes y desde luego les pido a todos un reconocimiento para nuestra conferenciante, un fuerte aplauso. El lunes 8 de abril tendremos
una charla de Luis Calvo sobre antropología e imagen en contextos coloniales, la expedición científica a los territorios españoles del Golfo de Guinea. Como digo, el lunes 8 de abril.